Bueno, como ya todas ustedes saben, soy Pilar Torres, soy cofundadora de Luna y estoy muy contenta de estar aquí con el doctor Galvis, que nos está acompañando hoy. El doctor Galvis es médico y cirujano de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, especialista en pediatría de la Universidad Militar Nueva Granada y subespecialista en infectología pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, queríamos comenzar hoy por preguntarle, además de la fiebre y la tos, ¿qué otros signos o síntomas deberíamos estar pendientes para determinar que un niño pudiera estar infectado con el COVID-19? Bueno, doctora Pilar, muchísimas gracias por esa generosa introducción. Más que nada, pues tenemos que pensar que los niños, a diferencia de los adultos, se dividen, y ustedes lo saben bien, en diferentes edades, en etapas de desarrollo. Y muchos de ellos pueden tener una sintomatología diversa, dependiendo del grupo etario al cual correspondan. Quisiera no hablar con tantos tecnicismos. Quisiera hablar un poco más claro, con un lenguaje un poco más eh, normal, para que la gente que de pronto escuche esto lo pueda interpretar fácilmente y no sea de repente un tecnicismo que no puedan entender. Cuando yo me refiero a grupo etario, me refiero a que hay niños que son lactantes, otros que ya no lactan, que están en edad preescolar, algunos que pasaron la etapa preescolar y que ya están en un colegio, una escuela, y los otros pues que ya son los niños que todos de 5 años hacia arriba, que pueden desarrollar sus actividades prácticamente solos. Dependiendo de esos grupos que estoy mencionando, pues hay diferentes formas en las que el virus puede dar manifestaciones. La fiebre y la tos, específicamente hablando de la fiebre, es uno de los signos más específicos para poder determinar que una persona está infectada con coronavirus. Son muchos los virus que producen fiebre, pero es que el coronavirus produce más fiebre que los demás. Y si en este momento a un niño le da fiebre y tos por la etapa en la que estamos viviendo de la pandemia, primero tenemos que pensar que tiene coronavirus y luego otras manifestaciones. Pero pudiera suceder que un paciente, un niño que tiene, por decirlo así, 3 años, de repente no tiene fiebre, no tiene tos, pero tiene, por ejemplo, diarrea, dolor abdominal, dolor de garganta, dolor en los oídos, dolor de cabeza, aparición de un brote en el cuerpo, especialmente en la zona del tórax, y de esta forma pudiera estar en relación a un coronavirus. Me explico. Para que el niño tenga esta sintomatología alterna y no tenga precisamente la fiebre y la tos o la congestión nasal, los moquitos, que son lo más frecuente, tendríamos que estar hablando de un niño que estuvo cercano a un caso sospechoso o a un caso confirmado de coronavirus. Por lo tanto, si nosotros llegamos a tener un niño, vuelvo al ejemplo, de 3 años, que tiene diarrea y que tiene un brote en el cuerpo, pero que no ha estado en contacto con nadie con coronavirus, lo más probable es que eso no sea un coronavirus. Hay que investigar siempre bien la parte de contacto, nexo epidemiológico, el contacto con ese sospechoso o confirmado, que en pediatría, en niños, casi en el 90% de las veces es alguien de su propia casa. Papá, mamá, hermanos mayores, familiares cercanos o menos frecuentemente en los colegios. Mucho menos ahorita que no están yendo, pero pues ya se va a iniciar esa etapa. Y doctor, una pregunta en términos de síntomas. Sabemos que el coronavirus tiene un periodo de incubación bastante largo, que inclusive estamos escuchando que ya es inclusive más allá de 15 días, puede ser hasta 20 días o más. Un niño puede mostrar síntomas antes que sus papás. Si, por ejemplo, el papá está infectado y el niño empieza a mostrar síntomas, pero el papá no ha mostrado síntomas, ¿eso podría ser un caso? Podría ser un caso, es uno de los casos más atípicos,
pero pudiera estar presente. Recordemos que el 80% de las personas pueden tener o síntomas muy leves o estar asintomáticos, o sea, no tener absolutamente nada, pero estar infectados y estar excretando el virus por sus vías respiratorias, por orina, por heces fecales, por la tos, etc. O sea que, Podría verse el caso. pero o sea, sería algo no muy común, pero sí, claro que sí se podría ver. Sí, podría verse. Sí. Y le agradezco mucho que esté usando el ejemplo de un niño de 3 años porque en realidad la población de niños que nuestras educadoras están viendo, la gran mayoría van a ser niños entre 0 y 5 años. Algunas de ellas cuidan niños después del colegio, niños que vienen después del colegio, pero la mayoría están cuidando niños de 0 a 5 años. Entonces me parece bueno que estemos usando un niño de 3 años como ejemplo. Entonces, ahora háblenos sobre los termómetros, que también es un tema bastante debatido. ¿Qué se debería estar utilizando en este momento? ¿Y qué medidas de bioseguridad podría tomar la persona encargada de tomar la temperatura de los niños? Claro, como hablamos que uno de los síntomas, uno de los signos más confiables de que hay una infección en el cuerpo, sea o no sea coronavirus, es la fiebre. Y en niños particularmente la fiebre, casi siempre que hay una infección, casi siempre hay fiebre. Entonces, a la entrada de los sitios donde están niños, en este caso escuelas, jardines infantiles, el utilizar un termómetro digital que no tenga contacto con la piel del niño va a ser muy útil, va a ser una medida de tamizaje y va a permitir que a la escuela no ingrese un niño con fiebre. ¿Cómo se utiliza? Hay termómetros digitales que apuntan como una pistolita hacia la frente. Entonces, a más o menos 5 centímetros de tocar la piel del niño, se activa el termómetro y él mide la temperatura externa en esa zona de la piel. Y puede decirnos con un buen margen de confiabilidad que el niño tiene temperatura más alta. Por encima de los 37,8 grados, ya debe considerarse que el niño ha tenido o tiene fiebre. Obviamente, si está por encima de 38, pues ni más faltaba, tiene una fiebre. Pero esta medida va a detectar al niño siempre y cuando tenga fiebre. Si de repente en ese preciso momento el niño estaba afebril, no tenía fiebre, pues va a poder pasar a la cohorte de los niños que están adentro del jardín y va a poder generar infección. Por eso es importante que además de la toma de la temperatura en el niño, se indique y se avise a los padres que cualquier sintomatología que el niño tenga, de las que ya hemos mencionado, pues evite la ida del niño al establecimiento infantil para que no ponga en riesgo la salud de los demás. Con respecto a lo que la persona que toma la temperatura debe tener, básicamente se refiere a unas monogafas de protección, que son unas gafas un poco más grandes de las que normalmente utilizamos, y un tapabocas que puede ser de tela o un tapabocas quirúrgico que lo debe cambiar cada 6 horas. Ese tema, hablemos un poco sobre los tapabocas. Esto es un tema que a mí personalmente me preocupa bastante con los niños tan pequeños. En los Estados Unidos ya algunos estados han declarado que en los programas de primera infancia tienen que tener niños de más de 2 años, tienen que tener tapabocas. A mí me parece que eso para un niño de esa edad va a ser algo muy difícil de asimilar y de que no se desesperen y se lo quiten de la cara. Y yo sé que para el mundo entero esto es como una cosa nueva, pero para personas que trabajan con niños que están enfermos en hospitales, de pronto usted ha tenido experiencia con eso y nos puede decir qué podemos hacer para ayudarle a un niño de 2 años a entender y adaptarse a esta nueva realidad. Claro, totalmente de acuerdo. El uso de tapabocas es completamente necesario en todas las poblaciones, en todas las edades, pero ponerle un tapabocas a un niño de 1 año y medio, 2, 3 años, 4,
que nunca lo ha utilizado y que no entiende exactamente el concepto de por qué, pues se lo va a retirar a los 5 minutos. De Sí. hecho, pues el tapabocas eh, habría que hacer con los padres un proceso de entrenamiento previo al llegar a la institución para que ya el niño sepa que tiene que utilizar el tapabocas todo el tiempo. Es muy difícil la situación porque en pacientes hospitalizados, niños que tienen alguna patología respiratoria que requieren hospitalización y que de repente necesitan tener un tapabocas puesto, por más de que el niño lleve 10, 12 días hospitalizado, la adaptación a ese tapabocas es muy difícil y frecuentemente se lo retiran, frecuentemente se lo quitan, frecuentemente los molesta, se incomodan mucho, se lo retiran pues, con bastante violencia, diría yo. Son muy pocos los que realmente permiten colocarse el tapabocas y pues de este modo es probable que muchos niños se retiren el tapabocas, otros se lo mantengan puesto, pues muy tranquilamente, pero es una herramienta indispensable para, junto con el lavado de manos, poder detener la transmisibilidad del virus. ¿Qué otras estrategias podrían hacerse? Por ejemplo, si el niño no se mantiene el tapabocas puesto, pero sí se aguanta una caretica que le cubra toda la parte enfrente del rostro, eventualmente podría ser una alternativa. Listo, no se deja el tapabocas porque le molesta en la oreja, le molesta en la carita, le pica la nariz, le produce incluso en algunos tos, etcétera, etcétera. Pero intentando de pronto con la careta pequeñita que les ponen a los niños del tamaño pues adecuado para su cabecita, podría ser una alternativa adicional. Otras opciones, pues obviamente el tapabocas quirúrgico convencional de los adultos, que es el de color azul o blanco, pues eso no tiene nada llamativo para un niño. Pero si de repente ese que tiene el muñequito de Mickey Mouse o el muñequito de alguno de los personajes de Avengers que tanto les gustan, pues de repente se van a sentir un poco más alegres de tener esa cosita en la cara porque pues ven a todos los demás que como que todos están disfrazados de la misma forma. Podría ser una estrategia en pro de buscar algo con lo cual se incentive la colocación del tapabocas. Pero vuelvo y repito, si no es posible porque hay muchos niños que no se lo dejan, independientemente de esto que estoy diciendo, pues la careta podría ser un plan B a tener en cuenta. Sí, hemos estado viendo que cada día más y más estas caretas y creo que yo pues, pienso como psicóloga que de pronto esa sería una mejor alternativa y que los niños se sientan más cómodos, pienso yo, no hemos experimentado todavía con eso, pero Sí. pienso que, y la idea de las caretas, de las máscaras con el tapabocas con muñequitos también, siento que de pronto podría ser algo que se pudiera ayudarle al niño y también hemos en el Sí, protocolo que uno estamos. como este, más o menos. Ujú. Sí, En el esos protocolo que se estamos, consiguen en todo lado. sí, bueno, eso es un tema complejo porque hemos estado escuchando en los Estados Unidos y como pues un punto que hicimos al inicio de la entrevista previa es que nosotras estamos enfocando, Luna está enfocando este protocolo que estamos desarrollando desde un punto de vista internacional. Tenemos muchas seguidoras en los Estados Unidos, mujeres latinas, inmigrantes que trabajan allá en este campo, pero también quisiéramos alcanzar a mujeres que están trabajando aquí en Colombia y en otras partes de Latinoamérica y sentimos que hay muchas diferencias en el manejo de los protocolos de salubridad aquí en los Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Y hemos escuchado que en los Estados Unidos hay escasez de muchas cosas. Inclusive los tapabocas no son fáciles de conseguir en este momento. Entonces y el tema de esas caretas, ni siquiera, yo siento que en los Estados Unidos no se está hablando mucho de eso para los niños. Entonces es como una cosa que podemos intercambiar información y ojalá
conseguir esas caretas y llevarlas a los Estados Unidos para de tamaño de niños pequeños. Le quería hacer una pregunta en cuanto a niños que quizás hayan superado el COVID-19, que quizás tuvieron una infección y que ya ha pasado la infección y superaron la infección y digamos, si están sanos. ¿Qué pasa? ¿Qué protocolo deberíamos tener con esos niños? ¿Es seguro que vuelvan al centro sin peligro de volver a contaminar a sus profesores y compañeros? Y además, para añadir más complejidad a todo este tema, también estamos escuchando que el COVID-19 en realidad no es que sea tan fácil lograr la inmunidad a pesar de haber tenido la infección. ¿Qué sabemos de los niños en esto, en este tema? Bueno, listo. Hasta este momento no hay una documentación precisa y que sea específica para definir que la persona, como sí sucede, por ejemplo, en otras enfermedades como varicela, le da una vez en la vida y nunca jamás. En COVID no se sabe exactamente si hay inmunidad de por vida, por lo menos para a esa cepa específica, o si todavía podríamos estar expuestos a una reinfección. No hay documentación ni en contra que diga que no hay reinfección, ni tampoco hay que diga que puede haber reinfección. O sea, estamos todavía en un limbo y por eso las medidas de protección de los pacientes que ya tuvieron infección por coronavirus deben mantenerse con el tapabocas, con lavado de manos, con las medidas de bioprotección que apliquen a cada sitio específico. Lo que sí puede haber es que el paciente que tuvo coronavirus, que es un virus respiratorio, llegue a tener en el próximo mes o 15 días después o en algún tiempo posterior una infección por otro virus circulatorio respiratorio, que bien pudiera ser el virus de la influenza, un adenovirus, un parainfluenza, otro virus respiratorio, porque ellos circulan frecuentemente en la población. Y en épocas de pico respiratorio, como la que sucede acá en Colombia, por ejemplo, en los meses de abril, mayo, junio, o que sucede allá en los Estados Unidos en el final del año, entonces aumenta la transmisibilidad de esos virus que anualmente circulan y circulan. Y cada año nos estamos contaminando de influenza todos los años porque el virus muta. Esto con coronavirus todavía no hay fuerte evidencia ni en contra ni a favor de la reinfección. Pero las personas que ya tuvieron la infección en este momento, lo más probable es que ya al tener anticuerpos protectores, o sea, mecanismos de defensa creados para el virus específico, de repente pudieran reinfectarse, pero tener una enfermedad menos severa, porque ya de por sí tienen una protección como una vacunación natural, más o menos. Bueno, pues yo creo que nos ha contestado muchas preguntas importantes que teníamos muchas dudas y nos está ayudando como a aclarar algunos de los temas que nos tenían un poco preocupadas. Yo quisiera pedirle que para cerrar nuestra entrevista, de pronto nos ofreciera un mensaje de esperanza, nos dijera algo que nos aliente para seguir adelante en este trabajo tan importante y tan difícil en este momento en medio de la crisis. Pues básicamente el coronavirus va a pasar, eh, igual que todos los virus y todas las infecciones que han sucedido en la humanidad con el pasar de los siglos que han sucedido, la humanidad ha salido adelante con algunas bajas en algunas partes del mundo, algunos sitios más que en otros, todo dependiendo de la preparación que haya habido antes de la llegada de ese virus y de la contención que se le haya suministrado cuando el virus ya llegó. En este caso, el virus se espera que circule de forma autóctona en los siguientes 2 años que vienen y de esa forma nos vayamos contagiando y contagiando poco a poco, pero la idea es que se hubiera hecho, por lo menos allá en Estados Unidos, progresivamente
y no todos al mismo tiempo como sucedió, cosa que en Colombia, por ejemplo, está sucediendo paulatinamente. Eso quiere decir que de repente nosotros acá en Colombia pudiéramos tener los mismos 20.000 muertos, pero de pronto en un periodo de 2, 3, 4, 5 años. La situación de allá es que hubo muchos o hay muchos en un periodo de tiempo que no va más allá por ahorita de 3 meses. Sin embargo, el 97, 98% de la población mundial de este momento va a salir avante del coronavirus. Solamente 1 o 2 o máximo 3 del 100% de las personas se van a contagiar y van a tener una enfermedad grave. El virus sigue siendo una enfermedad respiratoria leve, pero hay unas personas que tienen que cuidarse muy bien y específicamente quienes tengan alguna comorbilidad, hipertensos, diabéticos, obesos, alcohólicos, personas con VIH-Sida, personas con cáncer o algún problema de la inmunidad, ya sea por medicamentos o porque nacieron con alguna condición especial, o que tengan más de 60 años con esas condiciones, pues van a tener un poco más de dificultad. Pero ya hemos visto mucha gente, muchos abuelitos de 90 años que salen adelante de la infección. Así que pues también para que no nos dé la infección depende también de nosotros que cuidemos nuestra distancia con los demás, utilicemos el tapabocas, más o menos cada 2, 3 horas nos estemos lavando las manos con agua y jabón preferiblemente, pero si no tenemos glicerinado para que podamos hacer la higienización de manos frecuentemente y de esta forma detener la transmisibilidad del virus. Bueno, doctor Galvis, qué gusto haberlo tenido con nosotros y de verdad se le agradece muchísimo